práctica privada en lo que es la NPS. Y bueno, conmigo van a llevar lo que sería el bloque teórico de fisiología respiratoria, ¿de acuerdo? Bueno, en sí el bloque consta de 5 clases, pero por una cuestión circunstancial yo el sábado estoy fuera del país, no voy a venir el sábado, así que vamos a tener que hacer las 5 en 4, y ya ocurrió el año pasado también. Mayormente en esta época del año son los congresos europeos, estoy viendo el fin de semana de Europa a un cursito, y no puedo dejar de ir, lógico. Pero vamos a hacer que las 5 clases estén bien dictadas como acostumbro a hacerlo en las 4 que son. Entonces, clases van a ser el día miércoles, viernes, el próximo miércoles y el próximo viernes. Y ahí acabamos el lunes. ¿De acuerdo? Bien, vamos a comenzar con la clase 1. Les pido por favor su atención, apaguen los celulares, ¿de acuerdo? No me estén filmando, quiero que me atiendan, porque esa es la idea. Porque de seguro todos tienen la copia, ya la piratearon, no me sorprende. Pero una cosa es que la lean y otra cosa es que la entiendan. Vamos a comenzar. Bien, entonces, nosotros sabemos que el aparato respiratorio está representado por las vías aéreas y los pulmones. Sabemos que su principal función es el intercambio de gases. Oxígeno hacia la sangre y CO2 de la sangre hacia el exterior. Pero quiero que sepan que el aparato respiratorio es algo más que eso. También tiene funciones homeostáticas, termorreguladoras, de participación en el balance hídrico, metabólicas, endocrinas, secretoras y excretoras. Por ejemplo, si alguien va conduciendo un coche, un carro, te detiene la policía y quiere saber si has consumido alcohol, ¿qué te hace o qué prueba te hace el policía? Te dice, ¿escupa o sopla? Sopla, porque resulta que los pulmones son un órgano de excreción típicamente de elementos volátiles como el alcohol, por ejemplo. Cuando hace mucho calor yo hiperventilo y de esa manera estoy eliminando calor por masa caliente de aire, eliminación de calor por convección, otra forma de homeostasis. Cuando tengo una acidosis metabólica porque tengo una diabetes descompensada, hago respiración profunda y rápida con el objetivo de botar CO2. Es otra forma como el aparato respiratorio intenta regular un desequilibrio ácido-base. Si me tomo un medicamento X, muchos medicamentos se metabolizan en el hígado, pero también en los pulmones. Y muchas vitaminas, como la vitamina D, tienen a los pulmones como órganos dentro de su proceso de metabolismo. Así que tiene múltiples funciones. Pero en este bloque vamos a incidir en lo que viene a ser la función que tiene que ver con la llegada de gases respiratorios de los tejidos a los pulmones, de los pulmones hacia el exterior. La primera clase de hoy tiene que ver con lo que viene a ser la función ventilatoria. A propósito, cuando uno toma aire del medio ambiente y ese aire llega finalmente a los alvéolos para que pase a la sangre, ocurren 3 fenómenos fundamentales. Primero, la ventilación, fenómeno mecánico, inspiración, expiración, ventilación. El otro es el intercambio de los gases a nivel alveolo capilar, lo que sería la difusión de gases. Y por último, esos gases tienen que ir a todo el cuerpo vía la sangre, ¿sí o no? Lo que sería la perfusión. Hoy día vamos a hablar de la primera parte, lo que es la ventilación. Hablaremos sobre función ventilatoria, mecánica ventilatoria, ventilación alveolar, control de la respiración, tiene que ver con los controles nerviosos, y hablaremos algo sobre espirometría y las leyes de los gases. Comenzaremos. La principal función del aparato respiratorio es proveer oxígeno a los tejidos y eliminar el dióxido de carbono, también llamado CO2, también llamado anhídrido carbónico. Las etapas para que esto ocurra son ventilación pulmonar, la entrada de aire del medio ambiente a los pulmones, de los pulmones al medio ambiente. Difusión de gases a nivel alveolo capilar, se llama la hematosis. Y el transporte de los gases por la sangre hacia los tejidos, se llama la perfusión. Así que entendido esto, hablemos de la función ventilatoria. Bien, aquí está. Primero, ventilación. Ustedes saben que comúnmente no se le llama ventilación al acto de ingresar o movilizar aire del medio ambiente a los pulmones y viceversa. Le llaman respiración, ¿sí o no?
Estás respirando, dicen. Voy a tomarte la frecuencia respiratoria, ¿no es cierto? Bien, el término respiración ha sido mal llevado. Realmente cuando hablamos de respiración, tiene que ver con la respiración celular, con la transformación energética mitocondrial. Pero ya ha quedado tanto que ya se utiliza a la ventilación con el sinónimo de respiración. ¿Cómo es la ventilación? Es cuando el aire atmosférico ingresa a los alvéolos. ¿Y cómo es que se mueve el aire? ¿Cómo es que el aire del ambiente entra a los pulmones? Recuerden, los gases se mueven por gradiente de presión y gradiente de concentración. Pregunta, chicos, ustedes ya llevaron físico-química y física. Cuando tomo aire, el aire va del medio ambiente a los pulmones, a los alvéolos. El aire va en ese sentido. Por lo tanto, ¿dónde es mayor la presión? ¿En la atmósfera o en los alvéolos? En la atmósfera. En la atmósfera es más o menos 760 milímetros de mercurio, ¿sí o no? La presión barométrica o atmosférica. ¿Cuánto es la presión en los alvéolos? Más o menos 756 milímetros de mercurio. Por lo tanto, 4 a 5 milímetros de mercurio de gradiente son suficientes para que el aire ingrese a tus alvéolos. ¿Me hago entender? ¿Y por qué ocurre este tipo de gradiente? Porque yo, al inspirar, hago que la presión dentro de mis vías aéreas se vuelva negativa, como que aspiro, y de esa manera se moviliza el aire al interior. En la siguiente etapa, que sería el eliminar el aire de los alvéolos al exterior, el sentido es contrario. Por lo tanto, ¿dónde debería ser mayor la presión? ¿Dentro de los alvéolos o en la parte atmosférica? Dentro. Afuera sigue siendo 760, eso no lo cambia nadie. Pero adentro, cuando yo expiro, vuelvo los pulmones a su tamaño normal y los músculos torácicos se contraen. Eso comprime, generando presión positiva, y la presión dentro del alvéolo va a subir a 762 milímetros de mercurio. 722 adentro, 760 afuera. ¿Gradiente o no? Y el aire sale nuevamente. Por lo tanto, este es un fenómeno mecánico, netamente mecánico, donde entra a tallar mucho la diferencia de presiones. Bien, ventilación, la llegada del aire a los alvéolos, proceso dinámico, cíclico, mecánico, caracterizado por la inspiración y la expiración. La inspiración es activa. Yo gasto moléculas de ATP para inspirar. ¿Por qué? Porque tengo que contraer músculos. ¿Cuál es el principal músculo respiratorio, muchachos? Diafragma. El diafragma, ¿de acuerdo? La contracción del diafragma. Cuando el diafragma se contrae, baja. Y al bajar, los pulmones pueden aumentar en altura. Pero cuando yo tomo aire, no solamente aumentan en altura, aumentan en diámetro transverso. Por lo tanto, entran a trabajar otros músculos que se llaman los músculos inspiratorios accesorios. El más importante son los intercostales externos, ¿de acuerdo? Pero si yo hago inspiración forzada, miren, me hago esto, tomo todo el aire que pueda, ¿se dan cuenta que mi cuello tiende a ponerse tenso o no? Sí, y si tocaran mi espalda se pone dura. ¿Por qué? Porque ya no solamente se contrae el diafragma y los intercostales externos, también se contraen los músculos del cuello, esternocleidomastoideo y escalenos, y por detrás los músculos serratos. ¿Me entienden o no? Entonces existen músculos inspiratorios, el principal diafragma, el accesorio principal, intercostales externos, y los accesorios secundarios, los del cuello y los músculos dorsales como los serratos. ¿De acuerdo? La contracción del diafragma te da el 70% de tu volumen de aire corriente. ¿Qué es el volumen de aire corriente? La cantidad de aire que yo introduzco en una inspiración normal.
Cuando ustedes van por la calle tranquilos, están ventilando y ni cuenta se dan, que están haciendo esto. Pregunta, ¿qué cantidad de aire ingresa normalmente? Medio litro en promedio. ¿Cuánto se bota? Medio litro en promedio. ¿Y por qué digo en promedio? Porque depende mucho del peso, talla, sexo, raza, edad de la persona. Por ejemplo, vamos a suponer, a ver, doctora, ¿qué edad tienes? 20. ¿Cuánto pesas? 52. ¿Cuánto mides? 1,63 m. Es mujer y es de raza mestiza. Yo tengo 45, peso 100 kilos, soy mestizo, soy varón, mido 1,80 m. Pregunta, ¿ustedes creen que el medio litro que ella usa para su volumen tidal es igual en mí? No. No, pues, si yo hago con medio litro, me quedo corto, me muero ahogado. Para mí aproximadamente es 1 litro. ¿Cuánto es la fórmula? 8 a 10 mililitros por kilo de peso. Es la fórmula para determinar el volumen tidal o volumen de aire corriente. Bien, entonces ya saben que ese movimiento de aire es un fenómeno mecánico y físico-químico. Bien, pregunta, cuando yo inhalo, ¿no? Hago inspiración, ¿estoy metiendo oxígeno? ¿Sí o no? La respuesta es que no es 100% oxígeno. ¿Qué porcentaje de oxígeno hay en el aire atmosférico? 20 a 21%. Es decir, la quinta parte de lo que ingresa es oxígeno. ¿Y el resto qué es? Principalmente nitrógeno. Pregunta, ¿para qué sirve el nitrógeno en el cuerpo? Por ejemplo, voy a hacer un experimento y le quito a su compañero todo el nitrógeno de su cuerpo. Pregunta, ¿no le pasa nada o puede morirse? Se puede morir, ¿pero por qué? ¿Qué hace el nitrógeno en el cuerpo? Bien, el nitrógeno tiene como función fundamental ocupar espacio y mantiene a los alvéolos y por ende a los pulmones distendidos. Si yo le quito el nitrógeno a un ser humano, sus dos pulmones se colapsan. Eso se llama ateleptasia. ¿Me hago entender? Así que el nitrógeno es importante. No pasa a la sangre, se mantienen los alveolitos manteniéndolos distendidos. Así que el hecho de que aquí pongan oxígeno es una verdad media. Solamente 21% es oxígeno. Y cuando uno bota aire, ¿qué te han dicho en el colegio? Bota CO2. ¿Eso es verdad? ¿Puro CO2? ¿Qué porcentaje de CO2 hay en el aire expirado? 50, 70, ya 10. La respuesta es 3%. 3%. Por lo tanto, cuando yo boto aire, boto CO2, es cierto, pero la gran mayoría que boto es nitrógeno y algo de oxígeno también. A propósito, ¿cuánto es la concentración de CO2 en el aire ambiental? Son preguntas generales, ¿ah? De examen de admisión. Yo no les voy a preguntar cosas que no hayan llevado. Yo les voy a preguntar química, física, bioquímica, histología, embriología. No les voy a preguntar clínicas. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 0,3%. Por lo tanto, 0,3 entra y voto 3. Realmente estoy votando más de 10 veces lo que ingresó, ¿sí o no? Pero no es netamente CO2 como nos han hecho creer en el colegio. Bien, ahora, para que haya una ventilación adecuada, tiene que haber integridad funcional y anatómica de los centros de control nervioso, de las vías motoras neuromusculares, de la jaula o caja torácica, del sistema pleural, distensibilidad pulmonar ok, y permeabilidad de las vías aéreas óptimas. Si algo de eso se altera, tu ventilación falla y puedes morir de insuficiencia respiratoria. Un ejemplo chiquito: estoy masticando chicle y un chistoso me asusta, ¿no? Y el chicle se va a la tráquea. ¿Me ocasiona una obstrucción, sí o no, de la vía aérea? Se altera la permeabilidad de la vía aérea,
y puedo morir asfixiado o no, porque estoy dañando mi ventilación. Otro ejemplo, voy caminando por la calle y en eso intento cruzar la pista corriendo en luz roja, en luz verde para el carro, y el carro me golpea el pecho y me fractura varias costillas. ¿Y qué va a originar eso? Que mi caja torácica, de que estaba estable, se vuelva inestable y comience a desarrollar insuficiencia respiratoria por problema de jaula torácica. O por último, imaginemos, jalé fisiología, bajo de promoción y quiero acabar con mi vida. Entonces me tomo no lo vayan a hacer, lógico. Me tomo diazepam con Coca-Cola para matarme. Ustedes saben que no me voy a morir, pero sí voy a dormir profundamente. Pero el diazepam, como benzodiazepina que es, me va a deprimir y puede deprimir los centros de control nervioso. Y mi frecuencia respiratoria, que estaba en 16, ahora pasa a 8. Si mi frecuencia respiratoria baja y respiro menos, sí o no que baje el oxígeno en mi sangre. Sí, pero hay un gas que en vez de bajar aumenta. ¿Cuál es? El CO2. No se olviden, aumenta el CO2 en sangre, hipercapnia, cuando disminuye la ventilación alveolar. ¿Bien? Comencemos entonces con algunos conceptos. Retracción elástica del tórax y los pulmones, resistencia de fricción al flujo, resistencia de fricción a los tejidos. Anterior a esto, pregunta, tomo aire. Muy bien, anatomía. ¿Cuántas generaciones de vías aéreas conocen? Pregunta anatomía. 22. ¿Cuál es la generación 0 de la vía aérea? Mira con cara de que estoy hablando ruso. En la tráquea, generación 0. ¿Y cuántas veces se divide la tráquea para que termine siendo alvéolos? 23 veces, muy bien. ¿De acuerdo? 23 veces. Ok. De la generación 0, ¿hasta qué generación? Solamente se conduce aire 16. y no hay intercambio gaseoso. Ustedes que han leído lo que tienen ahí impreso, pues, se supone que lo han leído. O solamente lo han impreso ahorita. Se supone que lo han leído. Hasta la generación 16 solamente se conduce aire, se llama bronquiolo terminal. Y de la generación 17 hasta el alvéolo, esa vía aérea sí intercambia gases, porque ya hay alvéolos en su estructura, se llama vía aérea de intercambio. Muy bien, tengo ese concepto. La pregunta es, ¿dónde creen ustedes que le es más difícil al aire pasar por la vía aérea? ¿En la tráquea, que mide casi 3 centímetros de diámetro, o en los bronquiolos que miden menos de 2 milímetros? ¿Qué te dice la lógica? ¿Dónde es más difícil que el aire pase? En el bronquiolo, porque es más chiquito. Pero pregunta, ¿cuántas tráqueas tenemos? Una, pues están pensando, una. ¿Cuántos bronquiolos tenemos? Más de 150.000. Si yo junto todos los bronquiolos, formaré una gran vía aérea, ¿sí o no? Mientras que la tráquea es solamente unita. Ahora les vuelvo a preguntar, ¿dónde es más difícil el paso del aire? ¿En la única tráquea o en los miles de bronquiolos? En la tráquea. Eso explica por qué, si algún día te pasas un caramelito y el caramelito se va a tu pulmón, probablemente algo de tos, pero no te vas a ahogar, porque el resto del pulmón ventila. Pero si un caramelote se queda en tu tráquea, te vas a ahogar, porque no hay otra tráquea que lo suplante. ¿Me entienden o no? Por lo tanto, la resistencia al paso del aire es principalmente en vías aéreas de gran calibre. La entrada de aire a los pulmones depende de la elasticidad de los pulmones y del tórax, y depende de la resistencia a los tejidos. Comenzamos con el primer concepto, compliance. También se le llama distensibilidad. Muchachos, cuando ustedes hacen sus actividades normales, hacen esto.
ni cuenta se dan. Pero yo puedo hacer que su respiración se vuelva dificultosa. ¿Saben lo que hago? Les pongo un corsé. De seguro que algunas chicas lo han usado alguna vez cuando han ido a un matrimonio. Van a un matrimonio, se ponen muy bonitas, se ponen su vestido de copa y tremendo corsé para formar la cintura, ¿no es cierto? ¿Y cómo están en la fiesta? ¿Apenas pueden respirar o no? ¿Por qué? Porque el corsé comprime el tórax y no permite la adecuada expansión de los pulmones. Es decir, está afectando la compliance. La compliance o distensibilidad viene a ser la característica de los pulmones de poder aumentar su volumen a medida va ingresando aire. Mírenme, voy a tomar aire y miren mi pecho. Ya no entra más. ¿Y por qué no entra más? Porque llegué a mi máxima compliance. Es como un globo, ¿me entienden? Ya no lo inflo más porque si no revienta, porque logré la máxima compliance o distensibilidad. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa? Resulta que existen alteraciones de la compliance. Aquí tenemos la compliance de un pulmón normal y aquí tenemos la compliance aumentada de un EPOC con enfisema y aquí disminuida en un pulmón con fibrosis. Muchachos, esperemos que no ocurra eso. Comiencen a fumar desde esta edad que son todavía tan chiquillos. Van fumando un cigarrito al día, después 2 al día y al final terminan con una cajetilla al día. ¿De acuerdo? Pasan los años y en un momento dado ya no van a sentir la fuerza ni vitalidad que tenían antes de fumar. Se van a cansar mucho. Van a ir al neumólogo y el doctor les va a hacer una prueba que se llama espirometría. Y les va a decir, a ver hija, hijo, toma aire, colócate la boquilla y sopla con toda tu fuerza. Y haces esto. Y no más. Y lo característico también es así. Como que estuvieras sacando pecho, ¿no es cierto? ¿Por qué ocurre esto? Porque tus pulmones, por el humo de cigarro, ya han desarrollado enfisema, ruptura de los alvéolos, y son pulmones muy grandes, llenos de aire, y eso no es bueno porque son atrapadores, tienen una compliance muy incrementada, como ven acá, y es un paciente, entre comillas, con superpulmones, pero dile que apague una vela a 15 centímetros, apágala. Y no la va a apagar, porque está obstruida sus vías aéreas. ¿Me entienden o no? Vamos al otro ejemplo. Paciente que tiene fibrosis. Soy un trabajador de una mina y estoy trabajando 8 horas diarias en la mina, inhalando el polvo de los minerales. Ese polvo se va sedimentando en los pulmones y se comienza a acumular. ¿Y eso qué me puede originar? Fibrosis pulmonar, ¿sí o no? Los pulmones fibróticos son chiquitos y son duros. Si alguna vez no han visto un pulmón, de seguro que lo han visto en el mercado cuando han comprado bofe para hacer chanfainita, ¿sí o no? Ese es pulmón, pues. Es esponjoso y rosado. En el caso de los pacientes con fibrosis, el pulmón se pone gris y duro como un corcho o como una piedra pómez. Y por lo tanto, ese pobre paciente, tú le pides que tome aire, bote, se acabó, ya no bota más porque tiene pulmones pequeños por la fibrosis. En todo caso, ni un exceso ni un defecto en la compliance es beneficioso. Les había dicho que la inspiración es activa, la expiración es pasiva. ¿Por qué? Porque los pulmones y el tórax tienen otra propiedad, la elastancia. Elastancia viene de elástico. Entonces el pulmón se infla, el tórax se ensancha, y cuando dejo de ejercer actividad contráctil de los músculos ventilatorios, todo vuelve a su sitio por retroceso elástico, como una liga, ¿me entienden o no?
¿En quiénes se altera eso? El ejemplo típico son los obesos, los que son extremadamente gorditos. El gordito quiere llegar a 50 metros de su paradero para subir a su combi, y para él 50 metros es como 4 kilómetros. Corre y llega apenas. ¿Qué le dicen ustedes? Estás falso de físico. Esa no es la explicación. La explicación es que el obeso está con tanto panículo adiposo que infiltra los músculos intercostales y el diafragma, quitándole elasticidad al tórax. Y el pobre gordo tiene que soplar el aire para botarlo. Fíjate, el flaco hace esto, el gordo hace esto. ¿Por qué? Porque la grasa no le permite que la electricidad vuelva todo a su estado basal. ¿Me entienden o no? Y eso se evidencia. Muy bien. Se dice que la lactancia es el inverso de la compliance. Esto de acá es una imagen de una broncografía. Y aquí se puede ver todo el largo bronquial, desde la tráquea hasta los cerca de 150.000 a 250.000 bronquiolos. Cada bronquiolo terminal va a dar a un ácido, y esto va a terminar en bronquiolo respiratorio, y al final en el saco alveolar, ¿se acuerdan o no? En cada saco alveolar pueden haber variable de 20 a 50 alveolos. Pregunta, ¿cuántos alveolos hay en los pulmones de un adulto? ¿Cuántos alveolos hay en el pulmón de un adulto? En los dos pulmoncitos, la suma. Más o menos 300 millones. ¿De acuerdo? Entonces va a llegar esto a 300 millones de alveolos. Bien, resistencia a las vías aéreas, ya lo acabo de comentar. ¿Dónde es más difícil que pase el aire? En las vías aéreas de gran y mediano calibre. Es más difícil que pase el aire. Tráquea, bronquios principales, bronquios lobulares y segmentarios. Y ustedes lo pueden determinar. Si van al 2 de mayo, el próximo ciclo para hacer semiología, nos vamos a encontrar. Y les voy a decir, pónganse el estetoscopio, auscúltense el esternón. ¿Qué? Me dicen, sí, auscúltense el esternón. Y escuchan, ya. Ahora, auscúltate la parte basal de tus pulmoncitos. Esto se llama murmullo vesicular, ¿de acuerdo? Que es el pasaje paralelo, laminar del aire, tranquilito. Y acá parece una tormenta. ¿Por qué? Porque cuando más resistencia hay al paso del aire, como ocurre en la tráquea, miren, como es la única tráquea en comparación a la superficie de todos los bronquiolos. Y resulta que en la tráquea, que es la parte central, hay flujo turbulento por la resistencia. Y a medida va pasando el aire por los bronquios cada vez más pequeños, pasa de un flujo turbulento a un flujo laminar. ¿Me entienden o no? Y es bueno que el aire llegue de forma laminar a los alveolos para que haya un mejor intercambio gaseoso. Pero ustedes van a ir al hospital y van a ver pacientes con asma, cáncer, EPOC, neumonía, etc. Y cuando le escuchen sus pulmoncitos, no van a escuchar el murmullo normal, van a escuchar ruidos medio raros. Por ahí el subcrepitante o el roncante, parece que tuviera un roncuaño ahí, o el sibilante, o a lo mejor el crépito, como que estuvieras pisando hojas secas. Eso se llama estertor o ruido patológico. ¿Cuándo se establece el estertor? Cuando se rompe el flujo laminar en las vías aéreas pequeñas y se crean microturbulencias en las vías aéreas pequeñas, ya sea por la presencia de moco, sangre, pus o tumorcitos. ¿Me entienden o no? Los estertores, los ruidos patológicos, traducen pérdida del flujo laminar normal de la vía aérea de pequeño calibre. El principal músculo ventilatorio es el diafragma.
Pregunta, ¿es un músculo estriado, sí o no? ¿Es un músculo de actividad voluntaria? Sí, pero también involuntaria. Por ejemplo, si se duermen en clase, ¿de acuerdo? ¿Se van a morir en apnea? No, van a seguir respirando, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tu diafragma pasa a actividad involuntaria. Pero si yo agarro y le digo a tu compañera, a ver hija, te voy a tomar la frecuencia respiratoria, ¿ya? Tú tranquila nomás, ¿ya? ¿Ustedes creen que la frecuencia respiratoria que voy a encontrar en ella es la normal? ¿No? Pasar así. ¿Qué le pasa al doctor? Que me mira y comienza a ventilar más, ¿no es cierto? Es por eso que cuando yo en semiología, uno de los pilares de la semiología es cuando tomes frecuencia respiratoria en un paciente, disimula y haz que no le estés tomando eso. ¿No? La clásica es, le voy a tomar el pulso y de reojo le ves el pecho cómo se mueve y vas viendo el tiempo. Porque si te pones a ver su pecho, el paciente va a alterar su frecuencia respiratoria. ¿De acuerdo? Bien. La contracción del diafragma, aquí está el músculo diafragma, es un músculo a manera de cúpula de catedral. La contracción del diafragma te brinda el 70% del volumen viral o el volumen del aire corriente. Algo importante, muchachos, el diafragma es un solo músculo anatómicamente. Funcionalmente son dos: el hemidiafragma derecho, el hemidiafragma izquierdo. ¿Por qué? Porque cada uno recibe independientemente su nervio frénico. Y si recuerdan, el nervio frénico nace de las raíces raquídeas C3, C4 y C5. ¿De acuerdo? Bien, vamos a poner ejemplos. Yo creo que con ejemplos se aprende mucho más que estar contando teoría pura. Voy por la calle, Dios no quiera, una bala perdida, ¡fua!, pasa y lacera parte de mi cuello. Digamos de que no me destrozó la carótida, que no ya me muero, pero sí dañó por ahí alguna de las raíces del frénico. Si hay daño del nervio frénico del lado derecho, se va a parar ese mi diafragma. Y el otro mi diafragma sigue contrayéndose. Yo ya sé que el diafragma en total me genera el 70% del volumen de aire corriente. El otro 30% lo generan los músculos accesorios inspiratorios. ¿Me hago entender? Ya, me cae la balita, me dañó el frénico. Es decir, voy a perder súbitamente 35%, ¿sí o no? Me queda 35 más 30, 65%. Ese porcentaje es compatible con la vida. Es decir, puedo llegar al hospital todavía respirando por mi cuenta. Pero si un día estoy cabalgando un caballito y me caigo porque por ahí el caballo tropezó y tengo la mala suerte de sufrir un traumatismo vértebro-medular alto, una luxación atlantoaxoidea, y me comprimo la médula espinal alta, voy a quedar cuadripléjico, sí o no, pero también voy a dañar ambas raíces raquídeas de los dos frénicos y súbitamente voy a perder el 70% de capacidad pulmonar. Y pregunta, ¿con el 30% restante es sostenible la vida? No. Ahí, caballero, intubación y conectarme a una máquina de ventilación mecánica. ¿De acuerdo? Así que no olvidarse de esto. Por último, el diafragma no es un músculo impermeable, tiene agujeros y tiene poros. Recuerden el hiato esofágico, el hiato aórtico y el hiato de la vena cava inferior. Los músculos accesorios, tenemos el accesorios principales como los intercostales externos y los accesorios secundarios. Estos músculos participan en la inspiración forzada. Vamos a verlos. Miren acá. Todo lo que está hacia la derecha del dibujo son los músculos inspiratorios accesorios. Miren mi mano, miren mis dedos. Así son las fibras de los intercostales externos. Cuando se contraen, pegan las costillas y las abren como un abanico. Y de esa manera yo aumento el diámetro transverso de mi tórax. Pero si presento disnea, ¿qué es disnea? Dificultad respiratoria. Van a comenzar a trabajar los accesorios. Se dice que los primeros en trabajar son los músculos del cuello. Es decir, viene un paciente con asma bronquial y te dice así: doctor, me falta el aire, y ves que su cuello se arruga, a caracho,
se llama tiraje supraclavicular. Viene otro, doctor, músculos del cuello se contracturan, pero ves también cómo se está hundiendo la piel entre las costillas. Tiraje supraclavicular, tiraje intercostal, está peor. Y si viene otro que te dice, doctor, tiraje supraclavicular, tiraje intercostal, tiraje subcostal, se hunde la piel de la última costilla, está hasta el queque, está peor. ¿Me entiende? Cuando más tirajes tienes, más severa es la disnea. ¿Me hago entender? Lo que acabo de hacer se llama correlación clínico-fisiológica. Eso es importante saberlo. Los músculos expiratorios. Les dije que la expiración es pasiva, ¿no es cierto? Activo, gasto ATPs. Pasivo, teóricamente no gasto energía. Pero cuando hago expiración forzada, cuando ustedes van a soplar la velita de su torta, ¿qué hacen? Toma aire y... Cuando hacen eso, ahí sí entran a tallar músculos expiratorios accesorios. ¿Y cuáles son? El primero son los músculos intercostales internos. Miren, no se equivoquen. Inspiratorio son los intercostales externos, IE. Expiratorios son los intercostales internos, EI. ¿Me entienden o no? Pero si sigo haciendo fuerza, comienza a contraerse los músculos de la prensa abdominal. Si alguna vez ustedes han estornudado, tosido o soplado con fuerza, tóquense el abdomen y van a ver cómo se pone duro por contracción de la prensa abdominal. Ahí están los oblicuos, el transverso, los rectos. Bien, entonces, haciendo un resumen de todo lo que he hablado. En inspiración, el aire ingresa hacia las vías aéreas y los pulmones. En inspiración, el diafragma se contrae y baja. Las costillas se abren, se elevan y se juntan, permitiendo la expansión de los pulmones. La inspiración es activa. Los pulmones y el tórax aumentan de volumen. En la expiración, todo lo contrario, se relajan los músculos y por retroceso elástico o elastancia, todo vuelve a su sitio, las costillas bajan, el diafragma regresa a su estado normal y el pulmón tiende a disminuir, al igual la jala torácica en sus diámetros. Y finalmente el aire sale. Muy bien. Miren cómo es en inspiración, se juntan y se elevan los arcos, en expiración regresan a su estado base. Y todo es juego de presiones, muchachos, todos son presiones. Afuera 760. Para fines netamente didácticos, escuchen, vamos a poner 0 como 760, ¿de acuerdo? Para fines didácticos. Para que el aire ingrese hacia los pulmones, ¿dónde debe ser mayor la presión? ¿Afuera o dentro de los pulmones? Afuera, y aquí está. Afuera, 0, que equivale a 760. Y miren cómo la presión de los alvéolos está por debajo, unos 4 puntos de gradiente. De esa manera el aire ingresa y va a entrar en inspiración. Ya no entra más. Pregunta, ¿por qué ya no entra más? Por 3 fenómenos. Primer fenómeno, ya no entra más porque se ha logrado el equilibrio de presiones. Ya no entra más porque la presión alveolar ha equiparado o igualado la atmosférica. Punto 1. Punto 2. ¿Por qué ya no entra más? Porque el pulmón ya no puede inflarse más. Llegó a su máxima compliance. ¿Me entendieron? Y punto 3. Hay un reflejo. No te duermas. Hola. Y punto 3. Hay un reflejo. Cuando uno toma aire, el tejido pulmonar tiene unos receptores de distensión, al igual que las vías aéreas, y se comienza a estirar esos receptores. Y esos receptores, cuando se estiran, mandan información hacia el tronco encefálico
vía el nervio vago y le dice al tronco: oh tronco, ya no sigas permitiendo que se mete el aire porque el pulmón va a explotar. ¿Y qué hace el tronco? Deja de emitir estímulo inspiratorio. ¿Cómo se llama ese reflejo? El reflejo de Herin-Brewer. El reflejo de Herin-Brewer. Ya lo vamos a ver más adelante. Así que, ¿cuáles son los tres factores que evitan que haya una sobredistensión de los pulmones? 1, el equilibrio de presiones. 2, la compliance pulmonar. 3, el reflejo de Herin-Brewer. Algo importante: ¿cómo está la presión de la pleura? La presión de la pleura típicamente es negativa. A ver, van por la calle, ¿ya? Tengo que evitar para que se levanten. ¿Qué han comido, Chiscado de tiburón, para que se duerman. Van por la calle y ven a una persona que ha sido víctima de un apuñalamiento con el cuchillo acá en el pecho. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Le sacan el puñal? No. ¿Ponen curita? ¿Qué hacen? Lo peor que pueden hacer es sacar el cuchillo. Dejan el cuchillo ahí, incluso lo pueden fijar con vendas inmediatamente al hospital. Aunque no lo crean, ese cuchillo, entre comillas, lo está manteniendo vivo. ¿Ok? Porque si yo le saco el cuchillo, resulta que voy a crear una comunicación entre el espacio intrapleural y la presión atmosférica. Y la presión intrapleural siempre es menor que la atmosférica. Cuando hablamos de negativo, no es que sea negativo, realmente es menor de la atmosférica, más o menos 750, 751. Y si yo saco el cuchillo, el aire se mete y termina colapsando el pulmón y termina rematando al pobre herido. Por eso, conclusión, ante cortes o traumatismos torácicos abiertos, lo primero que se debe hacer es taparlo, ¿de acuerdo? Para evitar este tipo de problemas. No se olviden eso. En la expiración, ¿el aire sale afuera, sí o no? Para que salga afuera, ¿cómo tiene que ser la presión? ¿Igual, mayor o menor que la atmosférica? Mayor. Y aquí lo podemos ver, como la presión alveolar está unos puntos por encima de la atmosférica. De esa manera el aire sale hacia el medio ambiente. Y miren cómo la presión intrapleural se sigue manteniendo por debajo de la atmosférica siempre, hasta que llegamos finalmente al equilibrio. Hago esto. Pregunta: ¿por qué no sale más? Porque llegué al equilibrio de presiones. Y aparte hay un volumen de aire que está en los pulmones que no se puede movilizar, que mantiene a los pulmones distendidos, y se llama el volumen residual. El volumen residual. Muy bien. Vamos. Presiones. Resulta que la presión, como lo he dicho, afuera es 760. Aquí en promedio es 754, 756. Aquí en la pleura, 752. La presión dentro de los pulmones se vuelve 760 cuando hay equilibrios. Al final de la inspiración, al final de la expiración. Pregunta de concepto: ¿cómo se llama a la diferencia de presión alveolar menos la presión pleural? Se llama presión transpulmonar. La diferencia de presión alveolar menos la presión intrapleural se llama presión transpulmonar. Y la diferencia de presiones entre los alveolos, presión intraalveolar o intrapulmonar, que es lo mismo, menos la presión atmosférica, se llama presión transtorácica. Presión transtorácica, son conceptos. Bien, vamos con la ventilación alveolar rapidito. Bien, les comenté hace un rato, chicos, ¿de qué generación a qué generación solamente se conduce aire? De la 0 a la 16. De la 0 a la 16. Tráquea hasta bronquiolo terminal. Esa cantidad de aire que entra no se intercambia, muchachos. Así como entra, sale. Y a ese volumen de aire se le llama el espacio muerto anatómico.
El espacio muerto anatómico es el volumen de aire que no se intercambia y que está contenido en las vías aéreas de conducción, es decir, de la generación 0 a la generación 16. Aproximadamente son 150 centímetros cúbicos. De corrijan, 10 centímetros cúbicos, no centímetros, centímetros cúbicos o mililitros. Pero la regla es 2.2 mililitros por kilo de peso. Muy bien. Espacio muerto fisiológico, otro concepto importante. A ver, toma aire, va a los pulmones. Pregunta, ¿el 100% de aire que entra a los pulmones se intercambia? ¿Sí o no? Entra, no es que están aquí, entraron, ya pasaron la generación 16. Pregunta, ¿el 100% se intercambia? La respuesta es que no. Hay un 5% que no se intercambia. ¿Y saben dónde está? En los ápices de los pulmones. Aquí arriba, los alvéolos reciben mucho aire, pero no reciben casi nada de sangre. ¿De qué sirve que yo reciba aire y no llega sangre para oxigenarla? ¿Sí o no? Entonces póngase a pensar, alvéolos que solamente se ventilan, pero no se perfunden. Pregunta, ¿se comportan como espacio muerto o no? ¿Sí o no? Muy bien, por lo tanto la suma de espacio muerto anatómico más el volumen de aire contenido en alvéolos ventilados y no perfundidos se llama espacio muerto fisiológico y constituye el 5% de la masa alveolar. Muy bien, ahí está. Las generaciones, la 0 es la tráquea que está arriba y bajamos hasta la 16, que es la que está acá, que es el bronquiolo terminal. Todo el aire contenido en las primeras 16 generaciones constituye el espacio muerto anatómico, y de la 17 hasta el final, aquí sí hay intercambio de gases, pero hay un 5% de alvéolos localizados en las ápices pulmonares que no hacen intercambio gaseoso porque no reciben sangre y se comportan también como espacio muerto. Sumando ese volumen, obtendremos el espacio muerto fisiológico. Pregunta, muchachos, pregunta básica. A ver, señor, usted que está con el celular ahí. ¿Cuál es la unidad anátomo-funcional del aparato respiratorio? Los alvéolos. ¿Están de acuerdo? La unidad anátomo-funcional del aparato respiratorio son los alvéolos. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? La respuesta es que no. Es el acino pulmonar o lobulillo secundario. Pregunta de histología. ¿Ya lo han visto? Ahí llevaron. Muy bien. Es el acino pulmonar o lobulillo secundario. Y ahí está. Bronquiolo terminal. Y después viene bronquiolo respiratorio, conductos y sacos alveolares. Esto conforma la unidad anátomo-fisiológica del aparato respiratorio. ¿Bien? ¿Dónde ocurre el intercambio de los gases? Ocurre a nivel de la membrana o barrera alveolo-capilar. ¿De acuerdo? Pregunta, una pregunta inocentona, ¿ya? Soy tu hermanito de tercero de primaria y tú eres, pues, mi hermana estudiante de medicina. Te veo así, arriba. Hermano, una pregunta. ¿Qué forma geométrica tienen los alvéolos? No estoy preguntando difícil, ¿eh? Y aparte me han preguntado aquí en el kinder, ¿cuánto mide cada alvéolo? A ver, doctora, usted que está durmiendo, ¿cuánto mide un alvéolo? ¿Sí, usted, doctora? ¿Usted? Sí. ¿Cuánto mide un alvéolo? Listo. Primero, ¿qué forma tiene el alvéolo? Forma poligonal, no es redonda. Que lo dibuje redondo es diferente, ¿de acuerdo? ¿Y cuánto mide un alvéolo? 300 micras. Pregunta de histología. Por cada alvéolo, ¿cuántos capilares le llegan? ¿Un capilar? 3 capilares, ya 5. Ni para ti ni para mí. Respuesta: 30 a 50 capilares por alvéolo le llegan.
El hecho que ustedes vean en su librito de fisiología de Gannon, Guyton, Tórtora o sus clases de Rincón del Vago, ¿ya? Y vean un solo capilar, es netamente didáctico, pero es 30, 50 capilares por alveolo. Y lo que separa alveolo de capilar se llama barrera o membrana alveolo-capilar. ¿Cuáles son sus constituyentes? Miren acá, la capa de surfactante, que ya saben, el surfactante evita el colapso de los alveolos, llamado sustancia tensoactiva. La capa del epitelio alveolar, conformado por neumojitos tipo 1, que son planos en un 93%, y neumojitos tipo 2 en un 5 a 7%, que son voluminosos. Y este neumojito tipo 2 es justamente el que forma el surfactante. La membrana basal del alveolo, una pequeña capita que casi ni se ve, que se llama el intersticio. La membrana basal del endotelio capilar, el endotelio capilar, la masa de plasma y la pared del glóbulo rojo. Todas esas son las constituyentes o membranas que conforman la barrera alveolo capilar. ¿Por qué? Porque todas son atravesadas por el oxígeno y por el CO2. Bien, entonces para fines didácticos, solamente didácticos, se dice que para cada alveolo hay un capilar, solo para fin didáctico, ¿de acuerdo? Lo real no es así. A partir de ahora, muchachos, a la ventilación le vamos a poner el nombre de V, a la perfusión le vamos a poner el nombre de Q, ¿de acuerdo? Si yo divido el V, ventilación, entre el Q, voy a obtener un índice, se llama el índice ventilo-perfusión. Y el índice ventilo-perfusión puede alterarse como puede estar normal según el área de pulmón. Esto que están viendo es un libro que deberían revisar como estudiantes de medicina, el Fisiología Respiratoria de West, ¿de acuerdo? En este libro de Fisiología Respiratoria tú vas a poder ver a los pulmones de una persona parada y vas a ver los 3 segmentos o regiones llamadas las zonas de West. En la superior, en el tercio superior, tenemos la zona 1 de West. ¿Qué vemos acá? Vemos que la presión del alveolo es mayor a la presión del capilar arterial y esta a su vez mayor del capilar venoso. Aquí el alveolo está muy ventilado, pero prácticamente no recibe sangre. ¿Se acuerdan del espacio muerto fisiológico? Se explica por la zona 1 de West. En el medio tenemos la zona 2 de West. Aquí la presión del capilar arterial ya supera a la presión del alveolo y esta le gana a la presión capilar venosa. Aquí, si hacemos el índice zona 2, ventilo-perfusión, el BQ es casi igual. Así que si yo hago la división V entre Q me sale igual a 1. En la primera, ¿cuánto me saldría el cociente si la ventilación es mayor que la perfusión? BQ mayor de 1, ¿sí o no? Porque el numerador supera el denominador. Y aquí abajito tenemos la zona 3 de West. ¿Qué vemos? El capilar hinchado, porque está muy perfundido. Aquí la presión capilar arterial supera a la presión capilar venosa a la presión alveolar. Y vemos que la perfusión supera la ventilación. Así que el cociente le va a salir menor de 1. Esto es lo normal. Veamos cómo es que se mueven los volúmenes de aire durante la ventilación normal. A ver, chicos, una pregunta sencilla, pregunta de examen de residencia, a veces preguntan fácil. Nos preguntan, ¿cuánto volumen de aire moviliza una persona en un minuto? Hablamos durante sus respiraciones normales. Pregunta, ¿cuánto es la frecuencia respiratoria normal en un adulto? Entre 12 a 18. Promedio 15, ¿de acuerdo? 15.
¿cuánto es el volumen de aire que normalmente entra y sale? Hemos quedado en medio litro, ¿no? Aproximadamente. Entonces multiplicamos, pues. Multiplicamos 500 por 15. ¿Y cuánto me sale? 7 litros y medio. A ese volumen de aire que uno moviliza en un minuto de respiración normal se le llama ventilación minuto. Ventilación minuto. Les hago una pregunta. Pero doctora, ventilación minuto, 7 litros y medio. ¿De acuerdo? Pregunta, ¿los 7 litros y medio de aire se intercambian con la sangre? ¿O lo que acabo de aprender ahorita? ¿O que acabas de aprender que sean sueños? ¿Se movilizan o no? ¿O se intercambian o no? No, ¿por qué? ¿Por qué? Pregunta, ¿de los 500 que yo ingreso, los 500 van a la sangre? No. Ya sabemos que 150 se quedan en espacio muerto. Sí. ¿Cuántos llegan a la sangre? ¿Cuánto es 500 menos 150? 350. 350. Es decir, 350 llegan a la sangre. Y si a eso le multiplico por 15, que es la frecuencia respiratoria, obtendré lo que realmente llega. Y lo que realmente llega es 5 litros 250. Es la diferencia del volumen de aire corriente menos el espacio muerto, eso multiplicado por la frecuencia respiratoria, es decir, la ventilación alveolar. ¿De acuerdo? De los 7 litros y medio que yo meto a mis pulmones, solo 5 litros y cuarto finalmente llegan a intercambiar. El resto entra y sale y se va. ¿Me entienden? Ahora comprenden por qué cuando a una persona tú le das respiración boca a boca, realmente le estás dando oxígeno y no CO2, porque estás que le das el oxígeno prácticamente que no se ha intercambiado del espacio muerto. Y algo más, tú cuando das respiración boca a boca no haces esto, haces, estás metiendo tu espacio muerto más tu volumen de reserva inspiratoria, que son 3 litros. Así le estás ofreciendo a la víctima más de 3 litros 150 de oxígeno prácticamente ambiental. Es por eso que la reanimación cardiopulmonar tiene base fisiológica verdadera. ¿Ok? ¿Se cansaron o no? Ya, muy bien. Capacidad de cierre. ¿Qué es capacidad de cierre? La caja es 4 o 4 y media. 4 y media. 4 y media, ya. Vamos a hacer hasta 4 y 4, 4 y 20 también, no hay problema. No nos falta poco. Capacidad de cierre. Miren, hay gente que hace esto. Por ejemplo, los deportistas profesionales. Y hay gente como este servidor que hace esto. Y ahí quedó. Pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué el profesional tiene una capacidad ventilatoria muy potente y puede botar el aire con toda su facilidad? Mientras que un gordito mortal como yo se le cierran las vías. Porque resulta que cuando no tienes actitud física, aumenta tu capacidad de cierre. ¿Qué es la capacidad de cierre, chicos? Es una propiedad en donde las vías aéreas se colapsan durante la expiración forzada. Y lógicamente, cuando más problemas respiratorios tengas, asma, EPOC, bronquiectasias, o estés obeso o en mala condición física, va a hacer que se cierren más rápido. Una pregunta de general. Un asmático, ¿cómo se siente mejor de su asma? ¿Siendo flaco o siendo gordo? Siendo flaco. Siendo flaco. El asmático gordo sufre más de asma que el asmático flaco. Y una explicación es su capacidad de cierre. Los gordos se les cierran los bronquios más rápido que los flacos. Y eso explica por qué los flacos tienen mayor capacidad física que los gorditos. ¿De acuerdo? Por su capacidad de cierre. Muy bien. ¿Qué es esto? Los pulmones. Hay preguntas. ¿Cuánto mide un pulmón? Adulto promedio, en la altura. Y llevaron a Nato, ¿no? ¿Cuánto mide? Promedio, 20 a 25 centímetros. ¿Cuánto pesa? Entre 700 a 900 gramos cada uno promedio. ¿Qué color tienen? Rosado. Rosado pálido, cuando nacemos, ¿no?
Cuando morimos, depende de dónde vivimos. Si vives en Miraflores, Surco, con los parques, seguirá rosado. Si vives en el cercado de Lima, pucha, estará negro. Y aquí vemos la zona apical. Y miren, zona apical, coeficiente ventilatorio alto, pero, ajá, qué interesante. Aquí vemos un coeficiente respiratorio alto, pero no más alto que la base. Pucha, doctor, ya me mareó. Usted me ha dicho que acá los alvéolos están muy ventilados, ¿sí o no? Sí, eso es cierto. Pero ¿cómo es posible que aquí el coeficiente ventilatorio sea menor que el abajo, donde teóricamente aquí hay más perfusión que ventilación? Muchachos, la medicina es hermosa. La medicina no es lógica. Y la medicina no está hecha para mentes débiles. Y yo sé, estoy completamente seguro que aquí no hay nadie de mente débil. Si no, estaría acá. ¿O no me equivoco? ¿En esa medicina es el puntaje más alto del examen o no? Sí, aquí en San Martín, así. Yo soy sanmarquino. Me costó a mí 3 años ingresar a San Marcos el 91. ¿De acuerdo? Para ingresar a San Marcos, igualito como la Universidad de San Martín o las que son ya de prestigio, cuesta, pues. Porque necesitamos buen sustrato mental. Y la medicina no se basa en lógica. Pregunta, ¿hay tiza por acá? Aquí hay tiza. Miren, pulmón. Pulmón. Les acabo de decir que en los ápices los alvéolos están muy distendidos, ¿sí o no? ¿O no? Sí. Y reciben poquita sangre. Por lo tanto, yo debo suponer que aquí, por alvéolo, la ventilación es mayor que la perfusión. Por alvéolo. Aquí abajito, los alvéolos son más chiquitos y reciben bastante sangre. Por lo tanto, aquí la perfusión está por encima de la ventilación. ¿Hasta acá me siguen o no? Pregunta, entonces, ¿cómo es posible que el índice ventilatorio acá sea mayor que arriba? ¿Por qué? Por la sangre. No, algo más. ¿Por qué? Porque es accesorio. Exacto, excelente. La primera vez que me lo responden en los 4 años que llevo de docencia es por la cantidad de alvéolos. Aquí hay menos alvéolos que acá. Aquí puede haber, pongámosle, 500.000 alvéolos. Aquí hay cerca de 180 millones de alvéolos. Entonces, si yo sumo todos los alvéolos chiquitos, me dan un gran volumen de aire. ¿Me entienden o no? Mientras que arriba son voluminosos, pero son poquitos. ¿Me entendieron o no? Algo parecido al ejemplo de la tráquea y los bronquiolos. ¿De acuerdo? Excelente. Ya voy a llorar, Después tenemos aquí el índice de perfusión. Arriba sí queda claro que la perfusión es mínima y aquí abajo la perfusión es máxima. ¿No? Eso sí queda claro. Bien, ya vamos a acabar. Controle la respiración. Muchachos, la respiración se controla en 3 niveles. Nivel local, nivel periférico y nivel central. Nivel local. Por ejemplo, ¿quién no alguna vez se ha tirado un granito de arroz? Estás comiendo tu arroz chaufa, tu aeropuerto, tu tacu-tacu y tal. ¿Qué pasa cuando un granito de arroz pasa hacia tu tráquea? ¿Qué se genera? ¿Tos o no? Una tos intensa. Intentando botar el granito, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque en la mucosa, a nivel de las vías respiratorias, vías aéreas, hay receptores de irritación, hay receptores dolorosos y de distensión. Los de irritación te generan la tos como mecanismo de defensa. Receptores de distensión, ya lo acabo de decir, cuando tomo aire y si se hinchan mis vías aéreas y mis pulmones, aparece el reflejo de Gery-Brewer, ¿no es cierto? Que les comento. Vías colinérgicas y adrenérgicas. Aquí les doy el ejemplo.
barro esto de acá, barro todo este auditorio, que luce limpio, ¿ah? Pero por más que luzca limpio, voy a encontrar al final un polvillo. Ese polvillo, si lo veo en microscopio, tiene un montón de caspa, pelos, descamación celular de sus pielcitas, ácaros, caquita de cucaracha y de ratoncito. Así es. Agarro ese polvo y soy mala gente, ¿ya? Huelan. Pregunta, de seguro acá hay algún asmático. ¿De acuerdo? Mayormente es así. Yo soy asmático, por ejemplo, no tengo vergüenza en decirlo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando es asmático y recibe ese polvo orgánico alergénico, ¿qué va a ocurrir? Se le llena el pecho. ¿Por qué? Porque ese polvo va a incidir sobre receptores colinérgicos. Los receptores colinérgicos están mediados por el neurotransmisor acetilcolina. Y cuando se activan, generan broncoespasmo, hipersecreción de moco y vasodilatación con edema de mucosa, y se te cierra el pecho. ¿Qué hace el asmático? Agarra, abre su maleta, saca su sal, butamol, ¿sí o no? Y se inhala. El salbutamol es un medicamento adrenérgico, que significa familia de la adrenalina. También se le llama simpático mimético o beta 2 agonista. ¿Va a dónde? A receptores adrenérgicos, y mediado por la adrenalina ocurre el efecto completamente contrario al anterior: broncodilatación, vasoconstricción y menor secreción de moco, y el paciente, ahora sí te denuncio, dice el profesor Malo. Control periférico. Doctores, yo digo doctores porque ustedes van a ser doctores, definitivamente. Mi primera promoción aquí ya es ahorita serumista, ya está acabando Serum, y no me sorprende que ingresen a la residencia y me los encuentren en el hospital como residentes. Ya son médicos y ustedes van a pasar por esa experiencia, así que yo respeto mucho. Para mí son futuros doctores y los trato como igual y les exijo como tal, ¿me entienden? Todavía están a tiempo de cambiar de carrera si es que no aguantan la presión, porque lo que yo hago no es nada con lo que les espera en el hospital. ¿De acuerdo? Y hablo de hospitales docentes, pues, ¿no? No voy a dar nombres, pero los demás están metidos. Muy bien. ¿Para qué estudian medicina? Para no hacer daño, ¿cierto? Me imagino que para eso. Por ejemplo, doctor, buenas noches. Estás de guardia, eres interno de medicina de la San Martín, estás en contra del escudo, y llega un paciente con dificultad respiratoria, acompañado por sus hijas. Muy bien, agarras tu pulsoxímetro, se lo colocas y ves que está saturando 82%. Ya vamos a aprender en las siguientes clases que una saturación menor de 90 me traduce una presión parcial menor de 60 de oxígeno arterial, y eso se llama insuficiencia respiratoria. Está con insuficiencia respiratoria, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué es lo primero que haces? Si ven que está con poco oxígeno, le doy oxígeno, pues, ¿no es cierto? Muy bien, perfecto. Entonces su compañero, que se durmió en la clase, cogió su máscara reservorio y se lo pone con oxígeno al 100%, a 15 litros. Perfecto, ¿está bien? Al cabo de 15 minutos le pone el pulsoxímetro y satura 100%. Chévere, pues, ya lo mejoré. Listo, chévere, me voy por ahí. Llega la hora del cambio de guardia. Viene él como interno, viene el R1 con cuchillo, el R2 con machete, el R3 con sierra eléctrica, y el asistente que está apurado por irse. Listo, entrega a la guardia. Paciente varón de 80 años, procedente de La Molina, con... aguante, doctor, mire su paciente, y está fallecido. Se murió. Ya está fallecido, una mosquita y lo dio. Pregunta, ¿qué pasó? ¿En dónde estuvo el error? ¿O es que el paciente ya pues iba a morir, no había nada que hacer? Mucha saturación. ¿Qué es lo primero que debiste haber preguntado o visto? Su capacidad máxima. Por ahí, tibiecito. Sí. Capacidad máxima y ventilación. ¿Perdón? Por ahí estás, ¿ah? Excelente. Su compañera dice
no es común que tengan tanto oxígeno. Perfecto. A ese viejito le hubiera preguntado a las hijas, señora, por si acaso su papito sufre de algún problema cardíaco pulmonar. Sí, doctor, ha trabajado en la mina más de 20 años y tiene fibrosis pulmonar. Entonces está acostumbrado a vivir con poco oxígeno. Y como le has metido un montón de oxígeno, ese oxígeno es captado por los quimiorreceptores aórticos y carotídeos. Los quimiorreceptores aórticos y carotídeos, voy a avanzar un poquito para que lo vean, están acá. Estos quimiorreceptores ubicados en el callado aórtico y la bifurcación carotídea son sensibles a los cambios de presión de oxígeno, CO2 y pH. Entonces, al encontrarte mucho oxígeno, ¿qué hacen estos quimiorreceptores? Mandan información aferente vía el nervio vago o el glosofaringeo al tronco encefálico y le dicen, oh tronco, ¿sabes qué? Mucho oxígeno me ha dado tu pata. No, ¿sabes qué? Mejor deja de respirar, porque tengo un montón de oxígeno, pues. ¿Y el tronco qué hace? Deja de emitir estímulo ventilatorio. Y el abuelito que respiraba a 12 por minuto, baja a 8, baja a 5 y entra en apnea y hace paro respiratorio. ¿Me entendieron o no? Tienen que primero determinar si es un hipoxémico crónico o es un agudo. Si hubiera sido alguno de nosotros que sufrió una fractura de costilla y se hubo un neumotórax, ahí sí, darle oxígeno al 100% no va a ocurrir ese fenómeno, porque no estamos acostumbrados a vivir con poco oxígeno, sino a buena cantidad de oxígeno. ¿Me hago entender? No se olviden, muchachos, los pacientes cardiopulmonares crónicos tienen a la hipoxemia como principal estímulo ventilatorio, mientras que a los pacientes sin ese antecedente, pacientes sanos como ustedes, ¿cuál es el principal estímulo ventilatorio? ¿La hipoxemia? No, es la hipercapnia, ¿no? Se juntan todos en la piscina. El primero que salga apaga la chela. Ese que sale tiene una hipercapnia tal que ya lo obligó a respirar. ¿Me entienden o no? Porque es el estímulo ventilatorio para los sanos, no para los crónicos. ¿Sí? Hay también quimiorreceptores centrales que están a nivel de la buloprotuberancia y la corteza cerebral, son sensibles a los cambios de pH y bicarbonato y CO2, pero no de oxígeno. Aquí está bien, chicos, el reflejo de Schering-Brever que les dije, el reflejo de Schering-Brever. ¿Ven? ¿Qué esto ya hablé? ¿Dónde están los centros de control, valga la redundancia, central, superior, neurológicamente hablando? Tronco encefálico. ¿Una bala en la cabeza me mata? No siempre. ¿Una bala en el tronco me mata? Siempre. Porque aquí están los centros de control vasomotor, cardíaco y ventilatorio pulmonar. ¿De acuerdo? Ahí están los centros ventrales, dorsales, apnéustico y neumotáxico. Y estos van a mediar lo que es la inspiración, la frecuencia, el ritmo, la profundidad y la expiración. Para acabar, antes de esto, ¿cuál es el último nivel de control? Es la corteza cerebral, ¿no? Llegan tarde a un parcial. O sea, ¿quién llegó tarde? Llegan, y el doctor, ¿qué dice el doctor Ruiz? No, ya no pasas. Doctor, por favor, doctor, yo estoy con asma, casi me muero, pero por cumplir con mi juramento de estudiante de medicina, quiero por favor que me dé la oportunidad, doctor. Ya pasa. Estás haciendo teatro, pues, con tal de dar el examen, pues. Tu frecuencia respiratoria va a variar porque tu corteza es la que comanda todo, ¿me entienden? Yo puedo hacer hiperventilación, apnea, taquimia, lo que quiera, con función cortical. Bueno, ¿alguna vez han visto toracocentesis, chicos? Bueno, todavía no han ido a hospital, pero van a ver alguna vez. Cuando vayan a YouTube y van a ver ahí tenemos, YouTube es lo máximo, ¿eh? No solamente sirve para ver el último
video de música de moda. Hay mucha información científica interesante. Si ustedes ven una toracocentesis, van a ver que, aparte de limpiar, se debe colocar anestesia. Si tú agarras y metes la aguja de manera rápida, sin haber colocado anestesia, el paciente va a hacer esto. Y se va a caer. ¿Cómo se llama ese fenómeno? Reflejo vasovagal, por dolor intenso. ¿Por qué? Porque resulta que las pleuras están conformadas por dos membranas. La pleura parietal pegada a las costillas, la visceral pegada a los pulmones. Entre ambos hay una pequeña cantidad de líquido, ¿se acuerdan o no? El líquido pleural que se forma y se reabsorbe. Perfecto. Resulta que la pleura parietal, la que está pegada a las costillas, duele, muchachos. Y si ustedes le meten una aguja sin haber colocado anestesia, pueden provocar hipotensión, síncope, es decir, desmayo por reflejo vasovagal. Si yo meto la aguja con fuerza, agresivamente, y llego a tocar la pleura visceral, es decir, comienzo a pinchar el pulmón, no va a haber dolor. El paciente va a hacer va a comenzar a toser, porque esta pleura, que es la visceral, tiene receptores de la tos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante. Cuando saques líquido pleural por un derrame, por ejemplo, tuberculosis o cáncer, vas a sacar hasta que el paciente al menos se sienta mejor, o a lo mejor comience a toser. Si comienza a toser, es porque la pleura ya está comenzando a pegarse. Como se pegan, rozan y generan la tos por irritación de la visceral. ¿Me entendieron? Muy bien. Y ya la última parte, porque ya nos falta poquito, espirometría, la primera parte, porque la clase del día viernes, Dios mediante siempre, vamos a hablar de espirometría, de pletismografía, ya de manera más profunda. Espirometría, como su nombre lo indica, es aquella prueba que permite la medición de los volúmenes y capacidades pulmonares. Este es un espirómetro de campana, también llamado espirómetro volumétrico. Aquí uno sopla, hay una especie de campana con un sello de agua, tú soplas y el aire impulsa esta campana, mueve esta polea y esto genera un movimiento que da las curvas. Y estas son las curvas que ustedes seguramente han visto alguna vez. Esto se llama espirometría estática o espirograma. Se llama espirometría estática o espirograma. Por favor, delegada, para la próxima vez un punterito. Conseguir un punterito, ¿ya? Ok, por esta vez, como no alcanzo, más o menos. Acá, tomo aire. Esto que está acá es el aire que normalmente estoy inspirando y expirando, ¿sí o no? Se llama volumen tiral, volumen de aire corriente, o simple y llanamente volumen corriente. ¿De acuerdo? Es el volumen de aire que entra y sale de los pulmones en una ventilación normal. Promedio, ya les he dicho, medio litro, promedio, ¿no? Depende mucho, ya hemos dicho, de peso, talla, sexo, raza y edad. Perfecto. Ahora miren lo que voy a hacer. Voy a hacer esto. Soplo todo el aire que puedo. Acabo de obtener el volumen de reserva inspiratoria. Volumen de reserva inspiratoria. ¿Cuánto es en promedio? 3 litros a 3 litros y medio. 3 litros, 3.000 mililitros a 3 litros y medio. Ahora miren, tomo aire. Y tomo todo lo que puedo. Hasta arriba, todo lo que puedo. Acabo de obtener el volumen de reserva inspiratorio. ¿De acuerdo? Perdón, un pequeño lapsus, una pequeña corrección. ¿Dije 3.000 acá? Ya, corrección, me equivoqué. Es 2.000 a 2.500. Corrijan ahí, 2.000 a 2.500. El que es 3.000 a 3.500, el de arriba, corrija por favor, ¿ah? Volumen de respiratorio, 3.000 a 3.500, ¿de acuerdo? Y el de acá abajo, 2.000 a 2.500. Bien, por lo tanto, chicos, con espirometría yo puedo hallar
volumen ideal, volumen de reserva expiratoria, volumen de reserva inspiratoria. La suma de volúmenes me da capacidades. Bien, miren acá el puntero. Sumo volumen de reserva inspiratoria más volumen de aire corriente. ¿Qué obtengo? La capacidad inspiratoria. Será más o menos entre 3.500 a 4.000, ¿sí o no? Si sumo volumen de aire corriente con reserva expiratoria, obtendré capacidad de reserva expiratoria o capacidad expiratoria, más o menos 2.500 a 3.000. Pero hay un volumen de aire que no lo puedo movilizar. ¿Se acuerdan que les conté? Que no lo puedo medir, al menos con espirometría. Se llama volumen residual. Ese volumen no lo puedo movilizar. Y pregunta, ¿cómo lo puedo hallar? Una forma de hallarlo es con una prueba que se llama pletismografía. Y la vamos a ver en la siguiente clase. Por último, chicos, si sumo todos los volúmenes que he tomado con espirometría, volumen de reserva inspiratorio más volumen corriente y volumen de reserva expiratorio, que obtendré la capacidad vital. Esto, miren. Capacidad vital. ¿De acuerdo? Si soplo con fuerza se llama capacidad vital forzada, por si acaso. Si lo hago lento es la capacidad vital lenta. Y si yo sumo todo, capacidad vital más volumen residual, ¿qué voy a obtener? La capacidad pulmonar total, que es más o menos entre 7 a 8 litros según el peso, talla, sexo, raza y edad. Pregunta que siempre viene en exámenes de residentado. ¿Cómo se llama el volumen de aire que queda al final de una expiración normal? ¿Cómo se llama el volumen de aire que queda al final de una expiración normal? Así, miren. ¿Qué queda dentro? Queda el reserva expiratorio más ¿quién? El residual. Más el residual. ¿Y cómo se llama eso? Capacidad residual funcional. Respuesta: capacidad residual funcional. ¿De acuerdo? Aquí están todos los volúmenes y todas las capacidades que hemos visto. Bien, y para acabar, las leyes de los gases, solamente para que los conozcan. ¿Cuáles son las leyes de gases que van a gobernar el movimiento, valga la redundancia, de gases en el aparato respiratorio? Ley de Broglie-Mariotte, ley de Charles, ley de Gay-Lussac y la ley de Dalton o de combinación de gases. ¿Se acuerdan de Power igual a ratón o no? ¿Se acuerdan, no? Power igual a ratón. Es la ecuación universal de los gases. Esta ecuación universal va a afectar a todos los gases respiratorios, incluyendo oxígeno, monóxido de carbono y anhídrido carbónico. Ley de Broglie-Mariotte, ¿qué dice? Que la presión y el volumen en condiciones de temperatura constante son inversamente proporcionales. A mayor presión, menor volumen. Y veamos aquí el dibujito. Miren este pistón. La temperatura es 37 grados corporal. Aquí tenemos una presión y un volumen. ¿Qué pasa si yo comprimo con mayor presión? ¿Qué pasa con el volumen del gas? ¿Disminuye o no? Por supuesto. Es lo que haríamos nosotros una botella llena de aire y la comienza a comprimir con mucha presión. ¿Sí o no? Que reduce su volumen hasta determinado punto. Eso es la primera ley, la denominada ley de Broglie-Mariotte. La siguiente es la ley de Charles. La ley de Charles me dice que a condiciones de presión normal o constante, el volumen y la temperatura son directamente proporcionales. ¿Qué significa? A mayor temperatura, mayor volumen. Muchachos, ¿qué pasa si agarran ustedes una lata de chela, de cerveza, y la ponen encima del fuego de una fogata? ¡Pum!
¿Explota o no explota? Sí, porque lo que ocurre es que al aumentar la temperatura, las moléculas del gas agarran mayor movimiento y comienzan a expandir el volumen, generando, ¡pum!, finalmente que estalle la tinta. ¿Me entienden o no? Se expanden los gases cuando hay mayor temperatura. Y por último, la ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac, que te dice que a condiciones de volumen constante hay una relación directamente proporcional entre la presión y la temperatura. A mayor temperatura, mayor presión. ¿Qué pasa cuando ustedes ponen su teterita a hervir? ¿Cómo se dan cuenta que hay que apagar ya la candela? ¿No es cierto? ¿No es cierto? Muy bien, porque al haber mayor temperatura, el gas tiende a expandirse y genera aumento de la presión, generando en este caso desplazamiento del pistón. Y por último, la ley de Dalton. Chicos, el aire atmosférico es una mezcla de gases, ¿sí o no? Gracias a Dios, el oxígeno está mezclado con el resto de gases, pero no se combina químicamente. Porque si el oxígeno se uniera al nitrógeno, se formaría un óxido de nitrógeno, ¿sí o no? Y así no es la cosa. El oxígeno está libre. Y esto es gracias a la ley de Dalton. La presión parcial de cada gas, sumando, me va a dar la presión parcial total. ¿Cuánto es la presión parcial atmosférica? 760, porque es la suma de 608 de la presión parcial del nitrógeno, 152 de la presión parcial del oxígeno y el resto de otros gases, incluidos CO2. ¿Me entienden o no? Se llama la ley de Dalton. ¿Se entendió? Muy bien, muchachos, quedamos ahí, nos vemos el diario. Gracias.